Hola a todos, en este vídeo vamos a ver composición de funciones. Tenemos dos funciones, f y g, y vamos a hacer su composición. Este circulito indica composición. Para ello copiamos la primera función, f, y dentro de ella ponemos g. Esto significa que tenemos que cambiar las x de la primera por la función segunda al completo. Es decir, copiamos nuestra primera función, donde esto es x, esta es la función f, y en el lugar de las x vamos a poner la función g. Operamos un poquito, se nos va la raíz con el cuadrado, 2x más 4 menos 3, 2x más 1. Ya lo tenemos. Vamos a hacer ahora g composición f. Copiamos g y dentro de ella ponemos f. Esto significa que tenemos que cambiar las x de g por f. Copiamos nuestra función g y en el lugar de las x ponemos f. Operamos y resolvemos. Ya tenemos nuestra f composición g composición f. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso tenemos otras dos funciones distintas, f y g, y vamos a hacer la composición de f con g. Ponemos la primera función y dentro ponemos g. Eso significa que tenemos que cambiar las x de f por la función g al completo. Para ello copiamos la función f y en el lugar de las x vamos a poner la g. Multiplicamos el 2 por el numerador y podemos hacer mínimo común múltiplo. Que es como si hubiera un 1, 2x menos 6 más 5x más 2. Agrupamos el numerador y ya lo tenemos. Vamos a hacer un último ejemplo en el que primero tenemos g y después f. G composición f. Y tenemos que poner f en el lugar de las x de g. Para ello copiamos g este es el lugar de las x y en su lugar vamos a poner f. Agrupamos dos x menos 2, 10x más 7. Y ya lo tenemos resuelto. Con esto terminamos. Espero que os hayáis enterado de todo. Nos vemos en el próximo vídeo.